Entonces, empezamos ahora sí la segunda clase de matemática. La idea es repasar cuestiones relacionadas al estudio de triángulos. Todo lo que vamos a ver son temas que están explicados y planteados en los materiales escritos, pero dado que se sumaron sin poder ser explicados de otra manera, supongo que habrá sido bastante para leer solos y solas. Como les dije, les voy a pedir que me interrumpan si hay algo que no se entiende o algo que quisieran preguntar. Primero, a ver, todavía no puse el lápiz. Primero vamos a hacer una revisión general por los tipos de triángulos según sus ángulos, ¿sí? ¿Ver se ve bien el tamaño? ¿El lápiz, todo? Sí, profe, Profe, se ve bien. Genial. Tenemos un primer triángulo. Tenemos un segundo triángulo. Y tenemos un tercer triángulo. Como les dije recién, la idea es que aprendamos a clasificar a los triángulos según sus ángulos, ¿sí? El primer triángulo es un triángulo sobre el que estuvimos trabajando todo el año desde que empezamos a ver trigonometría, o sea, este, ¿sí? El primero me refiero a este. ¿Se acuerdan cómo se llama ese tipo de triángulos? triángulo recto. Triángulo rectángulo, ¿sí? Lo que lo Rectángulo. Uf, define, perdón. no, por favor, no hace falta pedir perdón. Lo que lo define como rectángulo es el ángulo que acabo de marcar. A ver que alguien se acaba de sumar, es Cintia. Hola Cintia, te damos la bienvenida. Estamos grabando la clase. Empezamos recién, empezamos un ratito tarde. Hola. Vamos a hacer una revisión general por el estudio de triángulos, por trigonometría. Lo único que hice hasta ahora fueron 3 triángulos distintos. Los vamos a clasificar según sus ángulos. Llegamos ahora a decir solamente que esta clase de triángulos se llama triángulo rectángulo, que se llama así en relación al ángulo recto que lo define, que es este, ¿sí? Un ángulo recto mide 90 grados. Ese es un triángulo ABC, un triángulo rectángulo ABC, lo que lo define es el ángulo recto. Tenemos además un segundo triángulo que también vamos a llamar ABC, que tiene un ángulo mayor a 90, ¿sí? Un ángulo mayor a 90 grados, que es un triángulo oblicuángulo. ¿Y qué es oblicuángulo en relación a su ángulo oblicuo? O sea, mayor a 90. Y tenemos una tercera clase de triángulos según sus ángulos, lo vamos a llamar también ABC, y esta clase de triángulos se caracteriza por tener 3 ángulos menores a 90. Esta clase de triángulos, que se define en relación a sus ángulos agudos, se llama acutángulos, ¿sí? Triángulo acutángulo. Ahí no me va a entrar el acento. Lo que nosotros hicimos hasta ahora con los materiales de trabajo del año fue estudiar este tipo de triángulos, ¿sí? Los triángulos que se caracterizan por tener un ángulo recto, o sea, triángulos rectángulos. Y creo que resolvimos solamente un isósceles, pero no vamos a reparar ahora en eso. ¿Hasta acá hay dudas? No, profe. No, profe. Cualquier cosa me frenan. Una Bueno. segunda cuestión que hablamos de los triángulos y dijimos que era característica de todo triángulo, no de los rectángulos, es la suma de los ángulos interiores. Ay, no estoy escribiendo, ¿no? Estoy con el láser. Avísenme cuando eso pasa, por favor. Hablamos sobre la suma, me quedo hiper separado,
de los ángulos de todo triángulo, ¿sí? De todo triángulo, no de los rectángulos solamente. Y dijimos que dado cualquier triángulo, vamos a tomar por caso el triángulo del que estábamos hablando hoy, que es un triángulo rectángulo y es sobre el tipo de triángulos que trabajamos en todos los materiales, o casi en todos los materiales. Vamos a decir que el triángulo rectángulo ABC, al sumar sus ángulos internos, ¿sí? Ángulo A más ángulo B más ángulo C, esa suma es igual a 180 grados. Y eso pasa en todo triángulo. Al respecto, en este caso, nosotros además tenemos un dato más. Ese dato más proviene de acá, ¿sí? El ángulo A, ¿cuánto mide? 90. 90 grados. Si yo tengo ese dato, entonces ya solamente tengo como incógnita los ángulos B y C, ¿sí? Voy a decir que 90 grados, que es el ángulo A, más el ángulo B más el ángulo C, es igual a 180 grados, ¿sí? Este 90 que está acá, va a pasar restando para allá, y me va a quedar que el ángulo B más el ángulo C es igual a 180 grados menos 90 grados. O sea, B más C es igual A 90 a grados. 90, ¿sí? Y esto también va a pasar en todo triángulo rectángulo. ¿A qué me refiero con esto? Lo voy a señalar en otro color. Esto va a pasar en todo triángulo rectángulo, al igual que esto. O sea, la suma de los ángulos interiores de todo triángulo es 180. Y además, si hablamos de un triángulo rectángulo, la suma de los ángulos que no son el recto, o sea, de los dos ángulos agudos, entre ellos dos dan 90 grados. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí. En ese sentido, por ejemplo, si a mí me dan el dato, y voy a cambiar de color para que se destaque, si a mí me dan el dato de que este ángulo mide 30, ¿sí? No me contestes vos, Franco, por favor, que me parece que ya entendiste. Quiero saber si Bueno, entendieron las demás. me silencio. No, te silencio. Si no responden, podés responder vos. Yo tengo entonces el ángulo B más el ángulo C, o sea, este, y sé que esos dos ángulos miden entre sí 90 grados, y entre los tres 180, ¿no? ¿Cuánto mide el ángulo C? Está señalado en el triángulo, ¿sí? ¿Cuánto mide el ángulo C? 30 grados. 30 grados, gracias Franco. Entonces, si yo reemplazo eso, me queda, vamos a poner el lápiz de nuevo. Si yo reemplazo eso, voy a decir que el ángulo B más 30 grados es igual a 90 grados. Estoy resolviendo ecuaciones simples. En definitiva, el 30 pasa restando y me queda que el ángulo B es igual a 90 menos 30, o sea, 60 grados. ¿Estamos bien hasta acá o hay muchas dudas? Por mí está bien. ¿Y las demás? Sí, profe. Hasta ahí estamos hablando de ángulos interiores, ¿sí? Estamos hablando de ángulos, no nos metimos con los lados. Vamos a hacer uno breve más, muy breve, ya sin las fórmulas, por decirlo de alguna forma, al lado. Me quedó en amarillo, en mostaza, no pasa nada. Tenemos un triángulo rectángulo, ¿sí? Sabemos que es rectángulo porque, otra vez, lo está indicando acá. Eso significa que hay un ángulo de 90 grados. Vamos a decir que este es el ángulo A, vamos a decir que este es el ángulo B y vamos a decir que este es el ángulo C. Y yo les voy a decir además que el ángulo B, ¿sí?, mide 42 grados. ¿Cuánto dijimos que miden entre los tres? 180 grados. El ángulo A más el ángulo B
más el ángulo Más el C ángulo C. es igual a 180 grados. El ángulo A lo conozco, es un recto, ¿sí? Sí. 90 grados. El ángulo B, me dieron el dato, lo conozco, es 42 grados. El ángulo C viene a ser mi incógnita, que puedo poner C o lo puedo reemplazar por X, acostumbrados, ¿no?, a usar la X como incógnita. Entonces tengo 90 más 42, 132, más C igual a 180. Luego, para dejar sola esa incógnita, me llevo el 132 que está sumando para este lado restando, y me va a quedar, entonces, que C es igual a 180 menos 132, o sea que C es igual a 48, ¿no? Ah, sí. ¿Están de acuerdo con lo que hice? Parame. Sí, profe. Si yo quisiera saber si esto está bien, lo que tengo que hacer es lo que en matemática, voy a cambiar de color, voy a volver al blanco, lo que en matemática se llama la verificación, ¿no? Sí. Si yo quiero hacer una verificación y sé que la suma de los tres ángulos da 180, voy a escribir 48 más 42 más 90 y todo eso me tiene que dar 180, ¿no? Si está bien lo que hice. 48 más 42 es 90, ¿no? Sí. ¿Y 90 más 90 cuánto es? 180. Entonces, el cálculo de los ángulos del triángulo está bien. ¿Hay dudas hasta acá? No. No. Repasamos entonces. Las clases de triángulos, hablamos de que hay tres tipos de triángulos, nos centramos en el triángulo rectángulo y hablamos de la suma de los ángulos interiores de todo triángulo, dijimos que da 180. Hablamos de la suma de los dos ángulos agudos, o sea, en este caso el B y el C, de un triángulo rectángulo y que entre ellos dos también suman 90. Y necesariamente suman 90 porque este y este, entre los tres, suman 180. Si este ya es 90, necesariamente este más este tiene que ser 90. ¿De acuerdo? Sí. A ver, ¿por dónde podemos seguir? ¿No hay ninguna duda hasta acá? No. No. Por ahora, no. Bien. Otra de las cosas que repasamos, que revisamos, que estudiamos fue el teorema de Pitágoras. También, nuevamente, el teorema de Pitágoras, al igual que recién, se centra, porque nosotros nos centramos en eso, en el estudio de una clase específica de triángulos, triángulos rectángulos. La diferencia entre lo que estábamos aplicando recién, al teorema de la suma, de los ángulos interiores, de todo triángulo, es que ahí estamos trabajando con ángulos. Cuando aplicamos el teorema de Pitágoras, no vamos a estar trabajando con ángulos, sino que vamos a estar trabajando con lados. ¿De acuerdo? Sí. Así, por ejemplo, uy, esa es la goma. Así, por ejemplo, si yo tengo un triángulo rectángulo, vamos a decir nuevamente que esto es A, que esto es B y que esto es C, ¿sí? Vamos a decir además que este es el lado A. Fíjense que está contrario al vértice A. ¿Se ve? Vamos a Sí, se ve, decir que profe. este es el vértice, el lado C, que es opuesto al vértice C, y que este es el lado B, que es opuesto al vértice B. Lo voy a escribir acá, por si no queda claro. Fíjense que el lado BC también se puede llamar lado A, que el lado BA, esto significa lado, segmento, ¿sí? La rayita arriba, que el lado BA también es el lado C minúscula y que finalmente el lado AC es el lado B. ¿De acuerdo? ¿Ven que es la letra que falta? Fíjense. El vértice A también indica el lado A,
que es el enfrentado, ¿sí? El vértice B también indica el lado B, que es el enfrentado. Y el vértice C también indica el lado C, que es el enfrentado. Pero además a los lados yo los puedo nombrar por sus vértices. Por ejemplo, a ver si lo marco en otro color. No sé si me va a salir encima. Por ejemplo, el lado AB, ¿sí? Que lo marqué ahora recién en celeste. El lado AB también se llama el lado C. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. ¿Y las chicas? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien, genial. Yo pregunto además entonces, el lado CB, que lo voy a marcar, a ver si me sale sin moverse demasiado, lo voy a marcar en verde. No, está por cualquier lado. Está por cualquier lado. Ahí va mejor. El lado que marco en verde, el lado BC, también lo puedo llamar lado ¿qué? Lado A. Lado A. Y voy a marcar además en rojo el lado AB, que lo puedo llamar además, lado AC, que lo puedo llamar además lado ¿qué? Lado B. ¿Se entendió esa parte? Sí, profe. Sí, profe. Bien. El teorema de Pitágoras, vuelvo para no perderme, me sirve para, conociendo dos lados, hallar un tercero, pero siempre hablando de lados. Lo que hicimos recién fue aprender a nombrar a los lados, ¿de acuerdo? El teorema de Pitágoras lo que dice es que la hipotenusa al cuadrado, que en este caso es A, ahora les voy a explicar eso, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Esta es una forma de escribir el teorema. Pero hay otra forma de escribir el teorema, que es, por ejemplo, hipotenusa, eso es una H, hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Es la misma fórmula escrita de dos maneras distintas, ¿sí? ¿Qué es lo que hay que aprender a distinguir acá? ¿Cuál es la hipotenusa y cuáles son los catetos? La hipotenusa es siempre el lado más largo del triángulo, ¿sí? Y que es siempre, además, hipotenusa, y que es siempre, además, el lado opuesto al ángulo recto. En este caso es A, ¿sí? Si es el lado opuesto al ángulo recto, es este. ¿Se ve? ¿Sí? Sí. Este es el ángulo recto, acá está el lado enfrentado, es el lado A o lado BC. Esta es la hipotenusa, marcada en verde. Es como ir por la diagonal de la plaza, ¿vieron? Si esto fuera una plaza, si fuera una manzana, ¿sí? Si esto fuera una manzana, digo, de un barrio, ¿no? Este Sí. trayecto, el trayecto de la diagonal, es la hipotenusa. Los dos lados que forman el ángulo recto son los catetos. ¿Me siguieron hasta ahí o hay muchas dudas? No. Sí, te sigo. Sí, profe, te seguimos. Lo importante es que lo entiendan, porque después además hay que estudiar, ¿verdad? Ujú. Y tenemos entonces además dos catetos, que en este caso son C y B. ¿Sí? Entonces, tenemos hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, o dicho de otra manera, A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Lejos de toda esta teoría, yo lo que voy a hacer es buscar aplicar el teorema de Pitágoras, que va a resultar más simple, sobre todo porque recién lo que intenté fue integrar varios temas que vimos en las clases escritas, donde vimos cómo diferenciar partes de un triángulo, cómo definir la hipotenusa, cómo identificarla, etcétera, etcétera. Y quise integrar todo eso y por ahí resultó mucho. Así que vamos directamente con un triángulo nuevo, a ver si de forma más sintética queda más claro. Tenemos entonces este lado que dijimos que es la hipotenusa.
hipotenusa. ¿Cómo sabemos qué es la hipotenusa? Enfrentado al ángulo recto. ¿Sí o no? Apagado. Sí, profe. Sí. Los otros dos lados restantes dijimos que se llaman catetos. ¿Sí? Este es un cateto. Acá no sé si va a entrar. Y este es el otro cateto. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras dice la hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al Cateto cuadrado. cuadrado. ¿Sí? Suponiendo que yo tengo dos lados, tengo dos datos. Me dicen que un cateto es 4 centímetros. Y me dicen que el otro cateto es 3 centímetros. Y me preguntan cuánto mide la hipotenusa. ¿Sí? Viene a ser la incógnita. Lo que voy a hacer es reemplazar. ¿Qué voy a reemplazar? Los valores que me dieron. ¿Y qué valores me dieron hasta ahora? Lo que tengo hasta ahora es que un cateto mide 4 y que el otro cateto mide 3. Y sé que los catetos son estos. ¿Sí? Lo que voy a hacer entonces es, un cateto lo voy a reemplazar acá, el otro cateto lo voy a reemplazar acá, y me va a quedar la hipotenusa como incógnita. ¿De acuerdo? En ese sentido, voy a decir que, lápiz. En ese sentido, lo que voy a escribir es que la hipotenusa al cuadrado es igual a 4 centímetros, todo al cuadrado, más 3 centímetros, todo al cuadrado. Entonces, si resuelvo, tengo 4 por 4, 16, centímetros por centímetros, centímetros al cuadrado, 3 al cuadrado, 9, centímetros por centímetros, centímetros cuadrados, luego 16 centímetros cuadrados más 9 centímetros cuadrados, 25 centímetros cuadrados. Este cuadrado que está acá va a pasar para allá como raíz, para dejar a la incógnita sola. Y finalmente voy a tener que la hipotenusa es 5 centímetros. ¿Por qué? Porque la raíz positiva de 25 es 5 y la raíz cuadrada de centímetros cuadrados es centímetros. ¿Sí? Y lo que hago es encontrar la incógnita, la X que no conocí acá. ¿Dudas hasta acá? No, profe. Vamos a resolver uno más, un teorema de Pitágoras más para esta vez aplicarlo y hallar la hipotenusa. Recién teníamos y tener la hipotenusa como dato. Recién teníamos dos catetos, ¿sí? Ahora vamos a tener un triángulo donde lo que va a cambiar va a ser que esto va a ser un dato y alguno de estos dos va a ser una incógnita. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a hacer un triángulo bastante idéntico al otro que a nuestros fines es lo mismo. Tenemos un triángulo rectángulo. Ahora vamos a decir que esto mide 12. ¿Sí? Vamos a decir que esto mide 10. Y esta va a ser nuestra incógnita. ¿Sí? Fíjense que la diferencia es que ahora no puse ABC. Se podría hacer, pero no es estrictamente necesario. Lo que me importa a mí, cuando estoy aplicando el teorema de Pitágoras, es diferenciar la hipotenusa de los catetos. ¿Sí? Y dijimos que para diferenciar la hipotenusa de los catetos, lo que tenemos que identificar es cuál es el lado opuesto al ángulo recto. En este caso, la hipotenusa del triángulo, ¿de cuánto es? De 12 centímetros. De 12 centímetros, exactamente. Entonces, sabiendo que tenemos el dato de la hipotenusa y el dato de uno de los catetos, que ¿cuál es el dato del otro cateto? 10 centímetros. 10 centímetros. Vamos a decir que la hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado y vamos a pasar a reemplazar, ¿no? Entonces, la hipotenusa es 12 centímetros, como dice la forma, lo elevamos al cuadrado. Uno de los catetos es 10 centímetros,
como dice la fórmula, lo elevamos al Al cuadrado y resolvemos. ¿Sí? Más el otro cateto al cuadrado, que es nuestra x, nuestra incógnita, que tranquilamente, ¿sí? Podríamos poner x al cuadrado. Si con la x lo que estamos designando es que no sabemos cuánto vale. Se llame cateto, se llame x, se llame y, se llame manzana, no sabemos cuánto vale. Eso es lo que nos importa, identificar que es una incógnita. Luego, pasamos a resolver y vamos a decir que 12 centímetros al cuadrado es 144 centímetros cuadrados, porque 12 por 12 es 144, y centímetros por centímetros es centímetros cuadrados, igual a 10 centímetros todo al cuadrado da 100 centímetros cuadrados, porque 10 por 10 es 100. Luego, esto va a pasar restando para allá, este término, ¿sí? Y me va a quedar 100, no estoy quedando sin pizarra, 144 centímetros cuadrados menos 100 centímetros cuadrados igual a x al cuadrado. Puedo poner el cuadrado acá o lo puedo pasar como raíz. ¿Qué es lo que voy a hacer? Va a pasar ahora como raíz, así de mal y torcida, pero raíz al fin. Y entonces tenemos 144 centímetros al cuadrado menos 100 centímetros cuadrados, 44 centímetros cuadrados. Y a eso, para hallar a x, hay que calcularle la raíz, ¿no? Y la raíz de Sí. 44 es... ¿Alguien tiene una calculadora a mano? Yo. Muy bien. 6,63. 6,6. Bien, entonces tenemos 6,6 centímetros aproximadamente, ¿no? El lado que Sí. nos faltaba. De nuevo, ¿para qué sirve el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras sirve para, teniendo dos lados de un triángulo rectángulo, hallar el tercero. ¿Se entendió esa parte? Sí, profe. Sí. Acá teníamos los dos catetos y hallamos la hipotenusa. Acá teníamos la hipotenusa y un cateto y hallamos el cateto restante. ¿Dudas hasta acá? No. No. Bien. ¿Dudas hasta acá, Karen? No, profe. Vamos entonces a entrar directamente en razones trigonométricas, que es recién el primer tema de cuarto. Esto todavía es todo repaso de tercero. Pasa que yo, como vi que no avanzaba el asunto, o sea, no tenía sentido seguir dando materiales yo si ustedes no seguían las lecturas, porque es avanzar sobre la nada sin estudiantes. ¿De qué me sirve seguir mandando materiales si no los leen, no? Así que razones trigonométricas es el tema, mejor dicho, que es propiamente de cuarto año. Una de las cuestiones sobre las que hice mucho énfasis en las clases escritas es que además de diferenciar la hipotenusa de un triángulo rectángulo, cuando entramos a razones trigonométricas vamos a tener que aprender a diferenciar sus catetos. ¿Y cómo los vamos a diferenciar? Los vamos a diferenciar en relación al ángulo agudo que consideremos. ¿Cuántos ángulos tiene un triángulo? 3. 3. ¿Uno cómo es si es rectángulo el triángulo? ¿Cómo, profe? Perdón. Uno de esos tres, si el triángulo es rectángulo, ¿cómo es? Recto. Recto. ¿Cuántos ángulos me restan? 2. 2. El ángulo que marco en celeste, ¿sí? Y el ángulo que marco en rojo. Vamos a llamar a este, voy a cambiar de color, vamos a llamar a este ángulo A, como venimos haciendo, vamos a llamar a este ángulo B y vamos a llamar a este ángulo C. En relación al ángulo B, al ángulo agudo B, ¿sí? Al ángulo agudo B, marco que es agudo. ¿Cuál es el lado que está enfrentado? Recuerden que hace un ratito revisamos cómo definir lados, ¿sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces, yo pregunto, en relación al ángulo B, ¿cuál es el lado opuesto enfrentado? El C. El lado, ¿eh?
El lado B también. El lado B minúscula, ¿no? O lado AC. Sí. ¿Sí? ¿Me siguen con eso? Sí, profe. Entonces yo tengo un ángulo agudo B y tengo un lado opuesto, o cateto opuesto, que es el que está enfrentado. Este es el opuesto. Este es el cateto opuesto. Vamos a poner cateto. Quedó chiquito, pero cateto opuesto. ¿Sí? Siempre el más largo dijimos que ¿cómo se llama? El lado más largo que es el enfrentado al recto. ¿Cómo se llama? El lado es Hipotenusa la era. hipotenusa. Es la hipotenusa, exactamente. Voy a borrar esto de acá porque si no, no voy a tener lugar para escribir. Dijimos que el lado más largo, que es el enfrentado al ángulo recto, es la hipotenusa. Hipotenusa. Y el que resta siempre es el cateto adyacente. ¿Sí? Que es este, es el otro de los lados que sirve para armar o formar el ángulo recto. ¿Me siguen en esta distinción? Sí, profe. Ahora, yo Sí, acá profe. consideré el ángulo B, ¿de acuerdo? El ángulo que marqué en celeste. ¿Qué pasa si yo considero el ángulo C? ¿Cuál es el opuesto? El lado A. Vamos a poner opuesto a B, al ángulo B, ¿sí? Es el lado B, dijimos, ¿no? En minúscula, o lado AC. Sí. La hipotenusa es siempre la misma, eso no va a cambiar jamás. La hipotenusa es el lado A, ¿sí? Y el que me queda es el adyacente, AB, adyacente al ángulo B, que es el lado C, ¿no? Sí. Es este ladito de acá. Eso es todo en relación al ángulo B, ¿sí? Acá, lado opuesto, vamos a poner lado opuesto al ángulo B es el lado B en minúscula o lado AC. Yo quiero que se note esto y quiero hacer mucho énfasis en esto. Este es el ángulo B, el ángulo marcado en turquesa. Tenemos, en relación a este ángulo, un lado opuesto que es este. Lado o cateto opuesto que es este, ¿sí? Este que está acá, sobre el que estoy marcando la línea ahora. Ese lado, que también puedo llamar en B minúscula o AC, es el opuesto al ángulo B. Esta dijimos que siempre la hipotenusa, y el que resta es el cateto adyacente. Ahora, vuelvo. ¿Cuántos ángulos agudos tiene un triángulo rectángulo? 3. No, agudos, menores a 90. Perdón. 2, profe. 2. Uno lo marcamos recién, es el B. Otro es sobre el que no trabajamos, es el C. ¿Cuál es en relación al ángulo C, ¿sí? El lado opuesto, o cateto opuesto? El B. ¿Quién me responde? El B. ¿Cuál es el lado? ¿Quieren que haga otro triángulo? Puedo borrar esto. Eso es lo que voy a hacer. Voy a borrar esto. Hasta acá estamos bien, ¿no? Sí. Bien. Vamos a ver si me puedo ordenar más en la otra. Vamos a ver. Fondo. Lápiz. Me va a salir cualquier cosa menos un triángulo rectángulo con esa recta. Bien. Tenemos nuestro triángulo rectángulo. Vamos a llamarlo igual porque es el mismo triángulo rectángulo. Solamente que lo dibujamos de nuevo porque nos quedamos con poco lugar en la pizarra.
Dijimos que tiene un ángulo recto y dos ángulos agudos. Recién trabajamos con el ángulo agudo B. Ahora vamos a trabajar en rojo, como lo habíamos señalado recién, con el ángulo agudo C. En relación al ángulo agudo C, ¿sí? ¿Cuál es el lado opuesto? Si quieren también, lo que puedo hacer es ponerle las letritas como pusimos hoy. Este es el lado C, este es el lado A minúscula, este es el lado B minúscula, ¿sí? En relación al ángulo agudo C, ¿cuál es el lado opuesto? El lado C minúscula. El lado Minúscula. opuesto es el lado C minúscula, ¿sí? Este es el opuesto. ¿Sí o no? Sí, profe. Este es el cateto o lado opuesto. La hipotenusa es siempre la misma. ¿Cuál es? El lado A. A minúsculo. A minúscula, exactamente. minúscula. La hipotenusa, ¿sí? Pongo un puntito ahí para resumir, es el lado A. Es el lado A minúscula. También podemos llamarlo lado BC. ¿De acuerdo? Sí. Y finalmente falta un lado cateto. Esto vamos a hacerle una liñita acá. Vamos a hacerle una liñita acá. Falta un lado cateto que es el adyacente, que ¿cuál es? En relación a C, siempre a C. ¿Sí? ¿Cuál es el adyacente? El lado B minúscula. Este es el lado opuesto, ¿sí? Acá no es es el lado opuesto. El tema de manejar la pizarra más la... ¿Cómo se llama esto? Más el mouse, más el lápiz, más el micrófono, más. Yo extraño el aula, no sé ustedes. Ángulo yo agudo también. C. En relación al ángulo agudo C, si no va a confundir esto, el lado opuesto es C minúscula, ¿sí? La hipotenusa es el lado A y el lado cateto adyacente es, me dijeron recién, me lo contestaron bien, ¿eh? Sí, el lado B minúscula. El lado adyacente es B minúscula, Sí. ¿sí? Fíjense, la hipotenusa es la misma. El triángulo es el mismo. El triángulo ABC acá es recto, ¿sí? Triángulo ABC acá es recto. Ahora, en relación al ángulo agudo que consideremos, ¿van a girar de lado, van a cambiar de posición? O sí, de nombre. ¿Cuál es el opuesto y cuál es el adyacente? Si yo considero el ángulo agudo B, el opuesto es el lado AC, el que está acá abajo. ¿Se ve eso? Sí, profe. El opuesto a B es este. La hipotenusa es siempre la misma y el adyacente es el que me quedó acá. Ahora, si lo que consideramos es el ángulo agudo C, o sea, este que está acá, el opuesto ya no es AC, sino BA o AB. sí, que también podemos llamar C. La hipotenusa Ok. es siempre la misma, BC, y el que me resta es el lado adyacente. ¿Se entendió esa diferenciación? Sí, profe. Además de Franco, Sí, profe. vamos a resolver un ejercicio aplicando eso. Vamos a igualmente a entrar a los materiales del aula. Razones trigonométricas, ¿dónde estamos? A ver si es este. Yo estaba convencida que se llamaba razones trigonométricas el material, pero parece que no. Razones trigonométricas. Le tendría que cambiar el nombre porque quedó como trigonometría segunda parte. Pero bueno, está por lo menos en el material.
¿Lo ven ahí bien? ¿Ahí lo ven mejor? Sí, profe, se ve. Sí, profe. Bien. En azul y en rojo, si ustedes leen el material, van a encontrar esta explicación detallada y según la consideración del ángulo B o del ángulo A. ¿Sí? Están destacados, de hecho, en colores, de forma más prolija que con una pizarra. Lo que nos va a interesar ahora es lo siguiente. Razón seno, razón tangente y razón coseno, que son las tres razones trigonométricas que existen y sobre las que trabajamos. ¿Sí? Vamos a considerar ahora el caso donde el ángulo agudo es este, que sería ¿cuál de nuestros triángulos? A ver, ¿sería este o sería este? Este caso. ¿Sería este o este? Ese. Ese, ¿no? Sí. Bien, tenemos en relación a este ángulo, el cateto opuesto, ven que esto está explicado en las clases escritas, la hipotenusa y el cateto adyacente, ¿sí? Ahora, la tangente, son tres razones, como les decía recién. La tangente, ¿sí? Es opuesto sobre adyacente. La longitud del cateto lo pueden omitir y decir opuesto sobre adyacente, ¿sí? O pueden leer directamente A sobre C, que se relaciona con esto que les comentaba hace un ratito, respecto de cómo se designan las partes, los lados de un triángulo. ¿Dónde lo hicimos eso? Acá, ¿sí? Están designados de la misma manera. Ven que acá está el lado AB, que también se puede llamar C minúscula, lado AC, que también se puede llamar B minúscula, lado CB, que también se puede llamar A minúscula. ¿Sí? Bueno, entonces, para no perdernos, la tangente es opuesto sobre adyacente, el seno es opuesto sobre hipotenusa y el coseno es adyacente sobre hipotenusa. Vamos a pasar eso en limpio a un triángulo, a una filmina. Me fui al cuerno 9, ahí estamos. Y vamos a decir entonces que el seno de un ángulo cualquiera, vamos a ir primero con el seno, es, dijimos, opuesto sobre hipotenusa, ¿no? Sí. Opuesto dividido hipotenusa. Lo voy a dejar en una nota, así se ve y se ve prolijo. Vamos a ver dónde tengo algún... Acá. Vamos a pensar en un triángulo cualquiera. No está el lápiz. Vamos a pensar... Uy. Vamos a pensar en un triángulo cualquiera que salió medio clueco, pero vean las líneas que marqué a lo último. ¿Sí? Vamos a decir que es rectángulo. Vamos a suponer que si esta es la hipotenusa, mide 5. Vamos a considerar este ángulo agudo, ¿sí? Y vamos a tener este lado y vamos a decir que mide 4. El seno, la razón seno de un ángulo, ¿qué me permite? Me permite poder calcular un ángulo, ¿sí? O un lado en relación a los datos que yo tenga. Todas las razones trigonométricas se van a basar en trabajar con dos lados y un ángulo. Y en relación a los datos que yo tenga, va a ser lo que pueda averiguar. Fíjense que acá tengo un ángulo, ¿sí? Lado, lado. Un ángulo, un lado y otro lado. Un ángulo, un lado y otro lado. En este caso, si yo sé que el seno del ángulo B es opuesto sobre hipotenusa, ¿tengo los datos ángulo B? ¿Tengo los datos opuesto a hipotenusa o alguno es incógnita? Creo que están todos los datos, profe. Los datos que tengo son que la hipotenusa
mide 5 5 centímetros. centímetros. Que el cateto, ¿qué cateto es? ¿El opuesto o el adyacente este? En Ese es respecto, el El opuesto. adyacente. es el opuesto en relación a B, ¿no? Sí. ¿Sí? En relación a B es el opuesto. Es el que está enfrente. De eso no tiene que quedar ninguna duda, era en lo que estábamos poniendo énfasis recién. Si yo tengo el ángulo B, el que está enfrente, siempre, absolutamente siempre, va a ser el opuesto. En este caso, el opuesto es 4 centímetros. ¿Sí? ¿O no? Sí. Entonces, los datos son que la hipotenusa mide 5 centímetros y que el cateto opuesto mide 4 centímetros. ¿El ángulo B lo conozco? ¿Dice el ejercicio cuánto mide B? No, No, profe. es la incógnita. Exactamente. ¿Quién me habló? Karen. Karen. Como dice Karen, disculpen acá la desprolijidad, es difícil escribir abajo, la incógnita es el ángulo B. Lo que se hace ahora, aplicando razones trigonométricas, es hallarlo el ángulo B. Si yo sé que el seno del ángulo B es igual a opuesto sobre hipotenusa y la hipotenusa mide 5 centímetros y el opuesto mide 4 centímetros, yo ahí de 3 datos tengo una sola incógnita. Centímetros lo tacho con centímetros y voy a decir que el seno de B, escribí cursiva, es lo mismo igual, pero que el seno de B es igual a 5 sobre 4. ¿Alguien tiene alguna calculadora ahí? Ya, profe. ¿Cuánto da 5 dividido 4? 1,2. 1,2. Nosotros ahora tenemos dos formas de resolver eso. Las dos formas están explicadas en las CLAT. 1,2 me dijiste, no 1,02. ¿Qué estoy escribiendo? Las dos formas están explicadas en las clases escritas. ¿Sí? Para mí, si no tienen calculadora científica o si aún no están pudiendo decodificar bien cómo se usa, igual repito, en los materiales está explicado paso por paso, lo que les recomiendo que hagan es que vayan al material de razones trigonométricas, que es el que se llama 10, es el que tiene el número 10 en Classroom, que también se los mandé por el grupo de WhatsApp de la materia, y buscan la tabla de razones trigonométricas de ángulos destacados, que está abajo de todo. Lo que estamos buscando es el seno de un ángulo que da 1,2. ¿Sí? Entonces, vamos a la tabla de razones trigonométricas o funciones trigonométricas, tenemos ángulo, seno, coseno, tangente. ¿Sí? Eso llega hasta 30, o hasta 29, mejor dicho, y vuelve a repetirse acá, ángulo, seno, coseno, tangente. Y acá va de 30 a 59 y pasa exactamente lo mismo, pero de 60 a 90. A nosotros lo que nos interesa es la columna seno. ¿Y qué valor estamos buscando? 1,2. Entonces, vamos a la tabla. Seno 0,0, 0,018, 0,122, voy salteando, ¿sí? 0,242, seguimos avanzando, 0,485, seguimos avanzando, 0,5, 0,530, 0,629, sigo avanzando porque necesito 1,2, 8,57, voy a la tercera columna, seno 0,8, 0,890, 1,2 estoy buscando, ¿sí? ¿Con eso qué pasó? ¿Qué pudo haber pasado ahí? ¿Cuál es el error? Yo ya lo vi el error, ¿eh? Yo ya lo vi. La fórmula dice que el seno es igual a opuesto sobre hipotenusa. ¿Cómo está escrito? Hipotenusa sobre... ¿Cuánto vale la hipotenusa? 5 centímetros. ¿Y el opuesto?
4 centímetros. Bien, voy a escribir la fórmula acá. Por ahí la etiqueta no sumó mucho. Yo pensé que iba a sumar, pero sí. De hecho, me confundí, arrastré el error, no lo vio nadie, lo vamos a utilizar para construir lo que no hay que hacer. Si a mí me dicen que el seno de un Ya lo vi. ángulo, ¿ya lo viste? Sí, Es igual a opuesto sobre hipotenusa, ¿sí? El opuesto es el numerador. ¿El opuesto de cuánto es? ay, nena. ¿Cómo, profe? Perdón. ¿Cuántos centímetros mide el opuesto? ¿Cuántos centímetros? ¿Y la hipotenusa? 5. ¿Y cómo está escrito acá? ¿4 sobre 5 o 5 sobre 4? 5 sobre 4. 5 sobre. Hipotenusa sobre opuesto sería. Exactamente, Franco. Hipotenusa sobre opuesto. Está al revés eso. Por eso no encontramos el valor. ¿Sí? Por eso mismo no encontramos el valor. Porque no existe, porque está mal planteado. Sí. Lo que teníamos que plantear era opuesto sobre hipotenusa. O sea, en vez de 5 sobre 4, 4 Sobre 5. sobre 5. ¿Todos y todas entendieron dónde estaba el error? Sí, profe. Ahora sí, 4 dividido 5, ¿cuánto es? 0,8. 0,8. Ahora sí vamos a la tabla y lo vamos a encontrar. ¿Sí? Vamos a la tabla, buscamos en la columna seno, ¿sí? Y 0,8, el más próximo que tenemos, ¿lo tenemos acá o acá? Acá. En el 54. 53. Porque 0,799 99, sí. es más próximo a 0,8 que 0,809. Si dudan, pueden hacer la resta ahí. La resta sería, a ver, yo lo que pasa es que me parece que si aprieto la calculadora acá y aparece en la pantalla, se corta la grabación. Por eso no incluyo la calculadora. Porque donde incluya la calculadora me parece que se corta la grabación. Pero si ustedes hacen la resta, 0,8 menos 0,799 y hacen 0,8 menos 0,809, la diferencia es más chiquita acá. ¿Sí? Por lo cual, lo que elegimos es el ángulo de 53. ¿Sí? Si yo encuentro este valor y corresponde al ángulo de 53, lo que voy a decir es que el ángulo B es un ángulo de 53 grados. ¿Se entendió hasta acá? A pesar del error, igual hacemos otro. ¿Pero se entendió hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Vamos a resolver con el mismo triángulo un ejercicio donde lo que tengamos que hallar sea otro dato. Vamos a tomar el mismo triángulo, que es el triángulo básico con el que estábamos trabajando la semana pasada. Dijimos que esto es 5. Dijimos que esto es 4. Vamos a preguntar ahora por este ángulo. ¿Sí? Ahora la incógnita va a ser esta. Vamos a llamarlo de vuelta ABC. ¿Sí? Y vamos a ver qué datos tenemos en relación a nuestro ángulo agudo. Les recuerdo que cuando usamos razones trigonométricas siempre trabajamos con un ángulo agudo. ¿Sí? En nuestro triángulo tenemos dos, el B y el C. Ahora estamos trabajando en relación al C. Yo pregunto, en relación al ángulo C, ¿qué datos tenemos? ¿El opuesto lo conocemos? No. No. ¿La hipotenusa? Sí. Conocemos el cateto adyacente y la hipotenusa. La hipotenusa es 5 centímetros y el cateto adyacente en relación al ángulo C es de 4 centímetros. 4 centímetros. ¿Sí? El opuesto es el que está acá enfrente y no lo conocemos. ¿Sí? El opuesto es el lado BA. Este es el opuesto. ¿Sí? Este es el adyacente. Esta es la hipotenusa. Lo que hicimos fue
cambiar de ángulo. Hoy estábamos trabajando con el ángulo B, ahora estamos trabajando con el ángulo C. ¿Sí? Tenemos dos datos entonces, la hipotenusa y el adyacente. Volvemos a las razones trigonométricas. ¿Cuál de las tres razones trigonométricas involucran al adyacente y a la hipotenusa? ¿Cuál de estas tres? ¿Sería cos? Coseno, ¿no? El coseno de un ángulo es adyacente sobre hipotenusa o longitud del cateto adyacente sobre la longitud de la hipotenusa. Cuando decimos longitud decimos o centímetros o metros o decímetros, ¿sí? Cualquier longitud. Estamos hablando de distancias, ¿no? Sí. Bien. Entonces, la que sirve es el coseno. El coseno de un ángulo, la fórmula de la razón coseno de un ángulo, dice que el coseno de ese ángulo, que en nuestro caso se llama B, es igual a cateto o lado adyacente sobre hipotenusa. Así se ve más claro, ¿no? Sí. Ahora, ¿al ángulo lo conozco? Sí, profe. ¿De cuánto No. es? No, es la incógnita. Perdón. Es la incógnita, no pida tanto perdón, señor Franco. Perdón. El coseno de X, perdón, ¿no? El coseno de X, que es el ángulo que no conozco, es igual a adyacente, que sí lo conozco, que es 4 centímetros, sobre hipotenusa, que también la conozco, que es 5 centímetros. ¿Sí? Tacho, ahí me quedó una cosa extraña en centímetros, una M con 4 patitas. Es difícil la pizarra. Tacho centímetros con centímetros, lo simplifico, y me queda que el coseno de X es igual a 4 quintos. ¿Cuánto es 4 dividido 5? 0,8. Coseno de X es igual a 0,8, ¿sí? Voy a la tabla y ahora ya no me interesa la columna de seno. ¿Qué columna me interesa? La de coseno. La de coseno, ¿no? Seno, coseno, tangente. ¿Y qué valor estamos buscando en la columna de coseno? 0,8. Vamos a la columna de coseno. 1, 0,9, 0,998, 0,9, seguimos bajando, 0,9, 0,891, 875. Voy a El la columna 37, siguiente. profe. Ay, Exacto. perdón. No, deje de pedir perdón, señor Franco, que no estamos en la iglesia. No puedo. Ángulo de 37. Ángulo de 37, el más próximo es 0,799, ¿no? Como si bien dice Franco. El ángulo de 37, ¿verdad? Sí. Entonces, X es igual a 37 grados. Ahora, voy a volver. Qué feíto que quedó esto, pero voy a volver a insistir con el tema de los ángulos interiores. ¿Para qué? Para verificar el ejercicio. Dijimos que todo triángulo tiene 3 ángulos. Que la suma de esos ángulos, ¿cuánto es? 180 grados. 180 grados. Uy, qué feíto que quedó. Dijimos que la suma de los 3 es 180 grados. Nosotros tenemos nuestro triángulo ABC, rectángulo, por lo cual este mide 90, ¿sí? Partimos de acá y hallamos el ángulo B, que ¿cuánto mide? 53. Y el ángulo C, que ¿cuánto mide? 37. Entonces, decimos que el ángulo B mide 53 grados, que el ángulo C mide 37. Sí. Hay algo que está mal, ¿eh? Ah, no, no hay nada mal, no hay nada mal. La profesora se está adelantando al cohete. Y el ángulo A, que mide 90 grados. Nuevamente, dijimos que en matemática existía algo que se llama verificación y nos permite ver si lo que hicimos está bien.
nosotros contamos con un teorema que es el de la suma de los ángulos interiores de todo triángulo, que dice que esa suma da ¿cuánto? 180. 180. Nosotros tenemos un ángulo A que da 90, tenemos un ángulo que hallamos que mide 53 y un ángulo que hallamos que mide 37. Si todo eso está bien, la suma de los tres ángulos me tiene que dar 180. 90 más 53. Hola. Ah, no, no se escuchó. 143. 143. 143 más 37. 180. Entonces, se verificó que la suma de los tres ángulos que tenemos, uno nos lo dieron, era el recto, y los dos que hallamos es correcta, es 180. ¿Sí? ¿Y qué hicimos? Combinamos teorema de Pitágoras. Ah, no, Pitágoras no usamos, pero podríamos. Combinamos la suma de los ángulos interiores de los triángulos con razones trigonométricas para hallar los datos de un triángulo. ¿Dudas hasta acá? No. No. ¿Qué razón trigonométrica nos falta usar? Ya usamos la coseno y ya usamos la La seno. Creo que nos seno. falta la tangente. Nos falta la tangente, exactamente. Para utilizar la tangente vamos a tener que trabajar con un ángulo que los datos que se involucren sean un ángulo, ¿sí? Agudo, o sea, me refiero a el ángulo que está acá en azul o el que está en rojo, ¿sí? Y en relación a ese ángulo, su cateto opuesto y su cateto adyacente. De esos tres datos, ángulo, cateto opuesto, cateto adyacente, dos tienen que ser datos conocidos y uno desconocido. Lo que vamos a hacer ahora, en diferencia de los ejercicios de recién, es que vamos a hallar el ángulo. Hallar, perdón, un lado. Así variamos un poquito el ejercicio. A ver. Vamos a hacer otra vez un triángulo rectángulo. Vamos a decir, por ejemplo, que esto mide. Vamos a hacer algo simple. Esto mide 30. Vamos a decir que esto es de 7 centímetros. Y la incógnita va a ser esta. ¿Sí? Esto vamos a llamarlo nuevamente A. Vamos a llamarlo nuevamente B. Vamos a llamarlo nuevamente C. Ahora, yo tengo un ángulo agudo. ¿Cuál es mi ángulo agudo? El dado, ¿no? El que conozco. El B. El B. No, el B no. El A. El ángulo A es un ángulo recto. ¿Sí? El ángulo B no nos dan información. El único que nos dan información es el de 30. ¿Qué ángulo es ese? El C. El C. El ángulo agudo C, que es de 30 grados, ¿no? En relación a ese ángulo, yo tengo la hipotenusa, que es siempre la misma, un cateto adyacente y un cateto opuesto. ¿Sí? La incógnita, ¿es el cateto adyacente o el opuesto? El opuesto. Exactamente. El opuesto es nuestra incógnita. En este caso es X. ¿Sí? Y además tenemos el adyacente, que en este caso es 7 centímetros. 7 centímetros, exactamente. Ahora, dijimos que íbamos a resolver un triángulo donde lo que tengamos o tuviéramos que aplicar sería la tangente. La tangente involucra un ángulo a su opuesto, ¿sí? Y al adyacente. Entonces, la tangente de un ángulo, que en este caso es C, pero es la tangente de todo ángulo, es igual a opuesto sobre adyacente, ¿sí? Y nosotros ahora, la diferencia es que conocemos el ángulo C.
es 30. Entonces vamos a escribir que la tangente del ángulo de 30 grados es igual a opuesto, que no lo conozco, esa es mi incógnita ahora, sobre adyacente, que sí lo conozco y que es 7. ¿Sí? La tangente de 30 hay dos maneras de resolverla, eso está explicado en el material. Ponen en la calculadora científica 30 tangente igual, o el tangente es el botón que dice tan, ¿sí? O en su defecto, dependiendo de la calculadora, tangente 30 igual. A veces se pone primero 30, a veces primero tangente, dependiendo del modelo de calculadora, pero es esa la forma de calcularla. Y la otra manera es ir a la tabla y buscar cuál es el valor de la tangente de 30, ¿sí? Columna 1, columna 2, columna 3, tangente. Ángulo de 29, ángulo de 30. ¿Se ve que la tangente de 30 es 0,577? ¿Se va entendiendo cómo leer la tabla? Hola. ¿Cómo, profe? ¿Se va entendiendo cómo leer la tabla? ¿Se ve ahí Sí, profe. por qué digo que la tangente de 30 Sí, es profe. 0,577? Sí. Yo no entendí, profe. ¿Me puede explicar? A ver, ángulo, razón seno, razón coseno, razón tangente. Los ángulos empiezan acá, 0, 1, 2, 3, y van así hasta 90, ¿sí? Sí, eso lo entendí. Si yo tengo que buscar la tangente de 30, voy a la tabla y en la columna de tangente busco el ángulo de 30 y es acá, 0,577. Bien. ¿Se entendió cómo buscar en la tabla los valores? Sí. Entonces, en vez de tangente de 30, voy a poner 0,577. Ese 7 centímetros que está dividiendo va a pasar multiplicando. Me va a quedar por 7 centímetros igual a X. Y luego, Franco ahí que tiene calculadora va a decir cuánto es 0,577 por 7. Perdón, me olvidé del micrófono. 4,039. 4,039 centímetros, ¿sí? Y ahí lo que hicimos fue hallar nuestra incógnita. ¿Qué cambió respecto de los ejercicios anteriores, de los dos anteriores? Que acá teníamos dos lados, ¿sí? Y hallamos el ángulo. Y acá también. No, perdón, esta es la verificación. Y acá también teníamos dos lados, la hipotenusa y el opuesto, ¿sí? AB, y hallábamos el ángulo B. En este ejercicio tuvimos como datos la hipotenusa y el adyacente al ángulo C y hallamos el ángulo C. Y en este ejercicio último que hicimos, en vez de tener dos lados, tuvimos como datos un lado y un ángulo y a partir de ahí hallamos el tercer dato que es un lado. Las razones trigonométricas, todas, seno, coseno y tangente, involucran siempre dos lados y un ángulo. La idea es siempre tener presente de qué razón trigonométrica se trata a partir de los datos que tengo, ¿sí? Y los datos que busco. Si, por ejemplo, yo estoy buscando, un ángulo y tengo el opuesto y el adyacente, digo, ¿qué razón trigonométrica vincula a opuesto con adyacente? Bueno, al opuesto y al adyacente los vincula la razón trigonométrica tangente, entonces digo, voy a aplicar la tangente. Si yo tuviera opuesto sobre hipotenusa, aplico seno, ¿sí? Y si tuviera adyacente sobre hipotenusa, aplico coseno. Siempre es un ángulo y dos lados. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Sí, profe.